Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con este nuevo tema que son los medidores de nivel o sensores de nivel. ¿Sale? Bueno, déjenme, hice una pequeña presentación para hacer esto, ¿sale? Vamos a ver primero una pequeña introducción. Perdón, ya no sé por qué no cambió ahora. Ah, oh, ahí está. Bueno, eh, pues obviamente medir el nivel de un líquido es importantísimo a nivel industrial, ¿sale? Básicamente porque hay un buen de industrias, por ejemplo la petroquímica, la de limpieza, por ejemplo los que hacen shampoo, jabón líquido, todos ese tipo tienen que saber cuánto nivel hay en sus tanques de almacenamiento o en sus tanques de proceso. Entonces es sumamente importante saber el nivel de un tanque, ¿no? En la industria. Si hablamos de otros términos, acero fundido, por ejemplo, industrias un poquito más pesadas, en, en un chorro, ¿no? Porque los líquidos son necesarios en cualquier industria, ¿vale? Entonces, bueno, en la industria la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales, ¿no? Es decir, cuánto tengo en un tanque reservado y cuánto ese tanque ya se hizo producto final. La utilización de instrumentos electrónicos con microprocesador, esta parte es importante. Y ahorita ya hay muchos instrumentos que son inteligentes dentro del sensado de niveles, que compensan muchísimas cosas complicadas en la medición de un tanque, en la medición de nivel de líquido de un tanque. Por ejemplo, espuma. Si hablamos de shampoo, cuando yo agite en un tanque, si yo empiezo a agitar y quiero medir el nivel de ese tanque, pues la espuma complica la medición. ¿Sale? Entonces dota de cierta inteligencia, el uso de estos microprocesadores dota de cierta inteligencia al sensor o al transmisor. ¿Sale? Y bueno, el transmisor de nivel inteligente hace posible la interpretación del nivel real, ¿sale? La eliminación de las falsas alarmas y la fácil calibración del aparato, ¿vale? Esta es la moda ahorita, ¿no? Ya sensores inteligentes. Eh, en este caso nosotros vamos a empezar atacando, hay dos tipos de sensores de nivel, ¿sale? Los que miden líquidos y los que miden sólidos. En este video nos vamos a enfocar a los que miden líquidos, ¿de acuerdo? Para otro video dejaré los sólidos. Y bueno, vamos a empezar con los medidores de nivel de líquido. Eh, Vamos a decir que se dividen en ciertos tipos, ¿de acuerdo? Son aquellos que digamos que los medidores de nivel de líquido trabajan midiendo directamente la altura del líquido, la presión hidrostática, el desplazamiento producido en un flotador o aprovechando capacidades eléctricas del líquido o otros fenómenos como por ejemplo la luz. ¿Sale? Digamos son como cinco tipos de medidores de líquidos. ¿Sale? Lo que son sobre una línea, bueno, los que miden directamente la altura, la presión hidrostática, el desplazamiento, eh, las características eléctricas u otros fenómenos físicos que nos permiten medir el líquido. ¿Vale? Vamos a empezar con los instrumentos de medida directa. Estos son muy sencillos. Aún así se utilizan en algunas industrias. Más que nada en la industria artesanal. El primero pues, es meter una varilla graduada en el tanque. Y así sabemos cuál es el nivel de líquido que tenemos en ese tanque. ¿Sale? Otro consiste en meter. Este mide, digamos que de arriba hacia abajo, ¿no? De meter una varilla con un gancho. Entonces cuando el gancho toca la superficie del líquido, yo puedo saber con esta regla o con este sistema de graduación, con esta escala de graduación,
cuánto se sumergió. Y como tengo la altura del tanque, pues ya, con eso puedo saber cuál es la altura del líquido. El otro pues es el mismo, que es una cinta y plomada. Voy bajando esta manivela. Cuando la plomada toca el agua, pues yo puedo saber, o bueno, más bien dicho, toca el líquido, yo puedo saber cuál fue la distancia que recorrió la cinta. Y con esa distancia yo puedo saber, y la altura del tanque, yo puedo saber cuál es el nivel de líquido. ¿De acuerdo? Esos son los más básicos. Y se utiliza mucho en la industria artesanal. También aquí tengo una nota, se utilizan en tanques a presión atmosférica o lo que es lo mismo, tanques abiertos. Y pues tiene lógica, ¿no? Puedes meter un instrumento, pues tengo que tener el tanque abierto. Otro que se ha visto mucho en muchas industrias es el nivel de cristal, ¿sale? Sí, nivel de cristal se llama este instrumento, el cual se utiliza. Yo tuviera un tanque aquí, yo hago derivaciones en este tanque, hago una derivación en el tanque y mido en este cristalito, en este depósito de cristal, mido el líquido que tiene este tanque, ¿no? Llegarían obviamente a la misma altura, ¿sale? Hay muchos tipos de niveles de cristal. La mayoría son de paredes delgadas, por lo tanto no están diseñados para altas presiones, ¿sale? O para líquidos muy corrosivos, etcétera. Hay las versiones un poquito más robustas, como este, que tiene un encapsulado también de algún metal, y los cristales aquí, ¿sale? Bueno, pues una ventaja de eso es que tiene una excelente medición del líquido, pero pues no se puede hacer a distancia y se ensucia. De hecho, si alguna vez han ido a alguna industria de medición, van a ver que estos tienen incluso hasta lama aquí. Algunas veces traen lama, si no se les hace un mantenimiento adecuado, ¿vale? Otros instrumentos de medida son los instrumentos de flotador, de medición directa, en el cual básicamente yo lo que hago, perdón, ando un poco enfermo, no es coronavirus, no se apuren. Yo pongo una plomadita o un flotador en este punto, y en base a engranes y a esta soga que está aquí, o a este instrumento de, pues sí, una cuerda, inmediatamente puedo saber cuál es el nivel del líquido que tiene este tanque, haciendo que este dispositivo pues obviamente flote, ¿vale? Si estamos de acuerdo, no sé si más o menos se entendió. Yo hago que supongamos que aquí tengo el nivel de agua o de un líquido. Este va a flotar por arriba del nivel del líquido, y por medio de engranes y una cuerda, ¿vale? Yo puedo saber cuál es el nivel en esta regla que tenemos acá, ¿vale? Otro de este tipo de sensores basados en flotadores son los magnéticos. Se me olvidó decirles, a este tipo de flotador se le conoce como conectado directamente. Los magnéticos básicamente lo que hacen es tener imanes muy poderosos aquí, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en este de aquí, lo que yo voy a estar moviendo es también una cuerda. Sí, con un seguidor magnético voy a estar moviendo esta cuerda, y aquí se me va a dar la indicación, ¿de acuerdo? En este otro yo tengo un imán muy potente aquí en el nivel, y este desplaza estas barritas que tenemos acá o en este lado, y entonces tú desde afuera puedes ver cuál barrita está movida, y por lo tanto puedes saber cuál es la altura de ese líquido. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a tomar un poquito de agua, entonces voy a pausar el video tantito. Espérenme. Listo. Ya regresé. Entonces, bueno, nos quedamos en los magnéticos. Creo que se entendió más o menos, ¿no? Va subiendo el imán y se van moviendo estos dispositivos chiquititos magnéticos, y con eso tú sabes en qué posición está el líquido. También existen otros más. Ya esto no voy a hablar porque realmente no hay mucha información de ellos. Uno de ellos se conoce como medidor por palpador servooperado y medidor de nivel magno-estrictivo, ¿vale? Vamos con los siguientes instrumentos, que son instrumentos basados en la presión hidrostática, ¿vale? El primero de ellos es un medidor manométrico. Este consiste en un sensor de presión piezoresistivo suspendido
en la parte superior del tanque e inmerso en el líquido. Bueno, esto lo pueden leer en qué consiste. Vamos a la explicación. El sensor mide la presión debida a la altura del líquido H que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Es decir, básicamente lo que yo hago es sumergir a este sensor y la presión que ejerce el líquido la va a detectar este sensorcito. Estos sensores están hechos de gomita, o bueno, más bien dicho, no, gomita no se podría decir así muy bien, ¿no? Como tal, pero bueno, están hechos de materiales flexibles o... Pues sí, de materiales flexibles, ¿de acuerdo? Y aceite. Entonces, por lo tanto, son muy sensibles a la presión. La presión que se obtenga en en esta sonda es la altura del tanque que yo voy a tener. Bueno, utilizando estas fórmulas que están acá. ¿Sale? No se preocupen por las fórmulas, no es un examen práctico, es un examen más que nada teórico. Lo que vamos a hacer nosotros, entonces es importante que conozcan más o menos nada más el funcionamiento, ¿no? Entonces, obviamente este líquido, conforme se va llenando el tanque, la presión hidrostática crece y yo así puedo saber cuál es la altura de forma indirecta. ¿Vale? Es sumamente interesante cómo funciona este. Otro de los que están por aquí se llaman medidores de burbuja o de burbujeo. Y en este se emplea un tubo sumergido en el líquido a través del cual se hace burbujear aire. Aquí lo importante es que este aire si viene un caudal regulado. Sí tengo que saber cuál es la cantidad de aire que yo estoy inyectando en el sistema, porque si no, sí puedo causar una medición incorrecta. Lo mismo pueden más o menos leer aquí cómo funciona. Y bueno, lo que hacemos aquí es medir la presión con un manómetro en este punto. Yo inyecto aire, lo voy sacando por aquí y la presión de este manómetro me va diciendo cuál es la altura del tanque. Si baja el nivel de líquido, pues la presión medida en este manómetro va a ser menor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo sé que el nivel de líquido bajó y lo puedo cuantificar. ¿Sale? Este funciona tanto en tanques abiertos como en tanque cerrado. ¿Ok? Entonces, si sube un poquito el nivel de líquido, la presión va a cambiar y de esa forma, de forma indirecta, sé cuánto mide el, el nivel de líquido que está dentro del tanque. Este método se utiliza mucho en particular en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión o en algunos tipos de emulsiones. No se recomienda su empleo cuando el fluido de purga, ¿sale?, perjudica al líquido, es decir, el fluido que vamos a estar inyectando por aquí perjudica al líquido que está en el tanque, ¿no? ¿Sale? Ahora vamos a ver lo que es el medidor de presión diferencial. Y bueno, el medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el líquido que mide la presión hidrostática en el punto del fondo del tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y su peso específico. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo que hacemos básicamente en este tipo de diafragma, en este tipo de medidor de presión diferencial, es medir la diferencia de presiones entre el nivel mínimo o el nivel que está aquí en el tanque y la presión atmosférica. ¿Vale? De esta forma, cuando la presión crece, porque el nivel de líquido del tanque está subiendo, y lo detectamos con el medidor, la presión hidrostática cambia y por lo tanto yo sé cuál es el nivel del tanque. ¿Sale? Entonces es sumamente interesante el hecho de cómo funciona, ¿sale? Cómo se fija este diafragma en el tanque para yo poder medir la presión en ese punto. Entonces está sumamente interesante ese. También
y es sumamente utilizado en un chorro de aplicaciones, ¿vale? El único problema es que se le empieza a depositar cristales en el diafragma y eso afecta la medición de la presión, ¿sale? Y bueno, también si el tanque está cerrado, pues hay que hacer compensaciones en este diafragma para saber cuál es. Bueno, las compensaciones son medir la presión en el punto superior, en el punto inferior y hacer la diferencia de presiones, ¿sale? Entonces, ya lo hacen. La mayoría de los sistemas ya traen electrónicamente esa compensación, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál sigue ahora? Ok, instrumentos basados en desplazamiento. Estos son los típicos flotadores. Solamente que estos flotadores no están flotando todo el tiempo, ¿sale? ¿Sale? No tiene... Espérenme porque mi niño me está hablando. Listo. Perdón. Entonces nos quedamos con los instrumentos basados en el desplazamiento. De estos podríamos decir que la mayoría están... Bueno, estos están basados en un flotador parcialmente sumergido sobre el líquido. Se lo alcanzan a ver aquí. Y entonces, pues si Arquímedes no se equivocó, debe haber una fuerza de empuje, ¿vale?, sobre este flotador. Este está conectado mediante una palanca a una varilla de torsión. Entonces, conforme este sube, pues la varilla de torsión tiende a moverse. De esta forma sabemos qué nivel tiene el líquido, ¿vale? En el otro caso, este mismo sistema puede funcionar pero a través de un resorte. Entonces, cuando el flotador sube, ¿vale?, por el empuje que se genera en esta parte, hacemos que el indicador pues mande la señal. En este caso es electrónico. Entonces podemos hacer que se mande la señal en un lazo de 40 a 20 miliamperios hacia otro sistema, ¿vale? Y bueno, pues aquí se ve el montaje, cómo se puede poner. Este es montaje externo, como este sistema que tenemos aquí, y este es montaje superior, montaje interno, que básicamente es, pues está dentro del tanque, ¿no? ¿Vale? Esos son más o menos los sensores de nivel basados en el desplazamiento, ¿de acuerdo? Vamos con otro tipo de sensores que se llaman instrumentos basados en características eléctricas del líquido. Este circuito, por ejemplo, utiliza lo que son dos varillas conductoras. Y de esta forma yo puedo saber el nivel del líquido entre un nivel bajo y un nivel alto, ¿no? Ejemplo, si el líquido sube hasta este punto, pues estos dos sensores o estos dos electrodos estarían... Más dicho, no son electrodos. Bueno, sí, son electrodos o sensores de como resistencias, ¿no? Entonces, cuando el líquido toca a estos electrodos, los dos conducen y por medio de un circuito electrónico podemos saber si el nivel es alto o bajo, ¿vale? Este sí solamente funciona para niveles alto o bajo, no nos indica en qué nivel está, sino simplemente si está por debajo del bajo o por arriba del alto, ¿sale? Entonces, son sistemas que conocemos como on-off o sensores on-off, ¿no? O está prendido o está apagado. ¿Qué otro tenemos por aquí? Este está basado en la capacitancia. Está interesante cómo funciona. Se le conoce como medidor de capacidad o medidor de capacitancia. Medidor de nivel por medio de la capacitancia. Por ejemplo, un capacitor está compuesto de dos placas conductoras, ¿sale?, que se someten a diferente potencial aquí y almacenan carga eléctrica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo pongo este electrodo, lo sumerjo, ¿vale?, y le aplico cierto nivel de tensión, cierto voltaje a esos extremos. Y si el nivel de líquido empieza a subir, pues la capacitancia empieza a incrementarse, ¿vale?
Si el sensor, si el nivel de líquido empieza a bajar, el nivel de capacitancia empieza a reducirse. Tiene algunos problemas, por ejemplo, si este material para sistemas conductores, para fluidos no conductores, perdón, como este típicamente este electrodo es de acero inoxidable o de acero. Pero si el fluido es conductor, por ejemplo, salmuera, que no es más que agua con sal, yo ocupo un sistema de recubrimiento de teflón, porque si no el líquido se puede quedar en las paredes y pareciera que sigue mojado en este nivel. ¿Sale? Pues sí, se queda mojado básicamente y entonces me puede marcar un error en la medición. Entonces son sumamente interesantes. También se basan en la medición de esa capacitancia por un puente de Wheatstone. ¿Sale? Y pues es lo que se trataba de decir. Miren, aquí se ve más claro en esta imagen. El recubrimiento puede quedarse mojado y pareciera que el nivel de líquido es superior al nivel real. ¿Sale? Entonces, pues así funciona ¿no? Vamos midiendo la capacitancia de este tipo de sistemitas. Bueno, cabe recalcar que todos estos, pues, estos sistemas en el libro del Creus tienen más información, ¿no? Esto es simplemente que vean cómo funcionan, pero si ustedes tienen ganas de meterse más a fondo, pues no duden en buscar información en el libro Creus. ¿Vale? Vamos con otros. En este caso nos basamos en un medidor de nivel ultrasónico. Este sí es relativamente sencillo, es de los que yo más uso en la vida diaria. Yo pongo un sensor ultrasónico que básicamente lo que hace es enviar señales de sonido ultrasónicos y de este lado tiene un detector. Entonces cuando hay una pared o un líquido, estas ondas se refractan y llegan aquí, y entonces el tiempo que tardan en ir y en regresar es lo que yo mido, y en base a ese tiempo pues yo sé cuál es la distancia que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el nivel de líquido está aquí, yo aviento una onda, pues yo sé cuánto tiempo va a tardar en regresar. Si aumenta el nivel de líquido, perdón, me fui bien chueco, esta onda va a tardar menos tiempo en regresar. Tiene sus problemas y el principal de ellos es con esto que se llaman las olas. Si yo lo pusiera en un agitador, pues estas olas me van a indicar niveles diferentes, ¿vale? Y en algunos casos sí pueden ser críticos o pueden estar, pues sí, puede estar muy mal la medida, ¿no? Básicamente por esas ondas, por esas olas, perdón. Entonces básicamente se coloca arriba, o todos los que yo he visto se colocan arriba, ¿de acuerdo? No sé exactamente si hay otros diferentes, ¿no? Y de esta forma yo puedo saber el nivel de... perdón, el nivel de líquido en el tanque, ¿sale? Medidor de nivel de radar o microondas, esto se los explico. Este funciona exactamente igual que el ultrasónico, solamente que envía microondas, ¿no? Que es, pues obviamente mide cosas un poquito más exactas, ¿sale? A este no le importa mucho lo que son las olas, realmente lo calcula bien, pero pues sí, obviamente cuesta un poquito más caro que un sensor ultrasónico, ¿no? Entonces este es así. Este otro de acá, la única diferencia con respecto a este es que enviamos una onda de radar, ¿vale? Pero aquí tenemos una guía de onda. Entonces esta señal sale sumamente direccional hacia el líquido y regresa por el mismo medio. Entonces, de esta forma podemos conocer el nivel de este líquido. ¿Sale? Estoy hablando de cosas que tienen mucha física detrás, ¿no? Si ustedes checan el libro van a ver ecuaciones complejillas, pero básicamente el funcionamiento es ese, ¿no? Son muy parecidos los dos, de hecho son muy parecidos al ultrasónico, solamente que sí sirven para procesos mucho más exactos. Y por lo tanto sí son más costosos. Otro medidor
que este sí nunca lo he visto. ¿Sale? Entiendo el concepto, pero sí, no, nunca he jugado con él. Y porque sí, se ocupan leyes, ¿no? Ocupas que cumplir con ciertas normas para colocarlo y para usarlo. Son los medidores de nivel de radiación. ¿Y pues por qué? Pues porque tienes una fuente de radiación en este punto. Entonces, si el tanque, y tú tienes un detector aquí, ¿vale? Si el nivel de líquido está al mínimo, toda la radiación se deja pasar, ¿sale? Hacia ese detector. Pero conforme el nivel del tanque empieza a subir, el nivel de radiación ya no permite pasar el mismo nivel de radiación. Entonces hay unas tablas que relacionan la radiación versus la altura. Y también dependerá mucho de las paredes del tanque y de la materia misma que tenemos aquí, ¿no? Entonces son para aplicaciones sumamente específicas y son muy costosos, y al mismo tiempo sí no los puede usar cualquier hijo de vecina, ¿sale? Entonces, pero sí existen. Y pues bueno, se utilizan más que nada en la industria metalúrgica, por lo que yo he entendido y por lo que investigué, ¿sale? Entonces, sí te piden muchas cosas, por ejemplo, un certificado de aprobación de diseño del prototipo, certificado de control de calidad, certificado de actividad y hermeticidad, y que obviamente la persona que lo va a usar está totalmente calificado para usarlo, ¿no? Entonces sí está intenso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál nos falta ahora? Ah, sí, este también es muy utilizado a nivel industriales, en específico también donde la ventaja del rayo láser es que no es afectado por la presión ni por muchos fenómenos físicos, ¿no? Y básicamente es el mismo funcionamiento de un sensor ultrasónico. Yo envío un haz de luz concentrada, un láser, y yo veo la refracción de ese láser hacia a un fotodetector. Y de esa forma yo puedo saber el nivel de líquido. Aplicaciones industriales tienen muchísimas esto. Este sí lo vi en alguna ocasión cuando fuimos a de acero, y lo utilizaban para medir los niveles de acero fundido en los tanques, ¿no? Entonces sí se utilizaban mucho, y aún así yo me imagino que son igual de costosos que o muy parecido, muy costoso junto con los de radiación, ¿no? Entonces sí está interesante, sale esta parte de la instrumentación, y pues se utiliza muchísimo para, pues sí, en aplicaciones muy específicas, como las que les menciono, ¿no? Donde realmente tener un control del nivel de líquidos sí es muy, muy importante. Y otros fenómenos por ahí, estos ya no los investigué. Tenemos el detector de nivel óptico, el detector de nivel vibratorio y el detector de nivel térmico, ¿vale? Esos, pues aquí les dejo el video para que ustedes lo puedan checar, lo que son las definiciones como tal. Y con eso hemos terminado con los medidores de nivel de líquidos, ¿sale? Ahí disculpen todas las interferencias que tuve en este video, pero realmente créanme que no es tan fácil trabajar en casa. Y, espero que me hayan entendido un poquito. Para mayor información, pues no duden en buscar el libro Creus, que es el autor, ¿no? Todo esto viene en el capítulo 5. Bueno, depende de la edición. La edición que yo tengo viene en el capítulo 5. Pues muchísimas gracias por todo.